Buenas noches a todos. Es un gusto, ¿verdad?, estar aquí ante la presencia de Dios, porque sabemos que Dios siempre tiene algo para hablarnos y es una comunicación directa la que tenemos con Él. Y de verdad les digo una cosa, a mí me llena de nervios, pero a la vez me da mucho gusto, porque podemos comprender muchas cosas en nuestra vida y relacionarlas con lo que es la palabra. Y cuando las entendemos, las comprendemos y las empezamos a analizar, pues nos damos cuenta cómo Dios nos ha hablado todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues nosotros somos los que muchas veces no ponemos atención a esos llamados. Entonces nuestra vida es como va obrando el Señor, ¿verdad? Entonces, pues, buenas noches a todos, ¿sí? Esperemos que este rato sea de mucho aprendizaje. Vamos a hacer una pequeña oración para poner este estudio en manos de Dios. Y vamos a hacer nuestra pequeña oración. Padre hermoso, mi Señor Jesucristo, alabado eres, Señor, bendecido eres, porque nos has permitido una vez más estar aquí ante tu presencia, mi Señor Jesucristo. Has mostrado tu misericordia para dejarnos llegar a estos momentos y en esta hora tan especial, mi Señor Jesucristo. Por eso, Padre hermoso, misericordioso, sabemos que siempre que te pongamos a ti, en primer lugar, Señor, todo fluirá como tú quieres que sea. Despeja nuestra mente, Señor, quita todos esos mensajes que nos están bombardeando nuestra mente y déjala libre, mi Señor, para que nosotros podamos allí ir escribiendo todo esto que tú nos vas enseñando, Padre hermoso, misericordioso de tu Evangelio. Bueno, hoy vamos a darle lectura al primer libro de Crónicas 14. Bueno, dice así: Hiram envía embajadores a David. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y maderas de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. 2. Y entendió David que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Lo vamos a leer todo y ahorita lo vamos a ir desglosando, por favor. Dice: hijos de David nacidos en Jerusalén. Dice: entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Naptán, Salomón, Ihar, Elisua, Elepelé, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Seguimos. Dice: David derrota a los filisteos, y oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron los filisteos en busca de David. Y cuando David oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Rafaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos y los entregarás en mi mano? Oh Señor, les dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David, y dijo luego: David, Dios rompió mis enemigos por mi mano. ¿Cómo se rompen las aguas? Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. 12. Y dijeron ahí sus dioses, y David dijo: que los quemasen. Y viniendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por la copa de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David
como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde desde Gabón hasta Jerset. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Pues si se dan cuenta, el poder de Dios es grandioso, ¿verdad? Porque pues primero le confirma a él, ¿no? Y le va enseñando que si hace las cosas como Dios quiere que las hagamos, pues van a tener un resultado, ¿sí? Y si eso lo trasladamos al momento de nuestras vidas, pues es algo que rompe muchas barreras y que luego ni lo creemos. ¿Por qué? Porque pues el único que tiene el poder es Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a desglosarlo y vamos a leer nuevamente. Nos regresamos al verso 2, ¿sí? Lo voy a leer. Dice: y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado el reino sobre su pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, si me acompañan, vámonos aquí al verso 2. Dice: David entendió que Dios le confirmaba su llamado como rey de Israel. O sea, Dios le estaba diciendo que de verdad lo que él iba a tener le iba a dar éxito. Porque todo lo que Dios nos da, cuando viene de Dios, viene con éxito, y viene con todo. Pues ya vean, aquí le mandó todo para que pudiera edificar una casa. Le mandó la madera de cedro, sí, le mandó los albañiles, y le dijo: vas a edificar una casa. Entonces, cuando de verdad nosotros hacemos lo que Dios nos está indicando, pues sabemos que nunca va a fallar, porque Dios es Dios y es el Todopoderoso, ¿verdad? Ahora continuamos. Dice, vamos a verlo esto en Primera de Crónicas. Vamos a leer el verso 8, que dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Pues ya se habían enterado, ¿verdad?, que Dios ya lo había ungido como rey. Y entonces, pues, yo creo que no fue de su agrado y salieron contra él. Pero pues como Dios se lo dice, ¿va? Yo estoy contigo, y a nosotros nos lo dice en nuestra vida, ¿va? ¿Sí? Yo contigo, ¿quién contra ti? Y vamos a ver lo que dicen aquí, en el verso 8 nos dice: al oír los filisteos que David ya estaba como rey, se levantan en guerra contra él, y asimismo nosotros somos elegidos y llamados por Dios como hijos, ¿sí? Y se nos levantan guerras en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya cuando nosotros somos elegidos por Dios, pues el enemigo nunca va a dejar de atacarnos, ¿verdad? Las cosas nos van a pasar y nuestra vida se convierte en una guerra. Pero hay que acordarnos que Dios dice que por muy difíciles que sean las guerras, Él con nosotros siempre saldremos vencedores. Y aquí lo estamos viendo claramente, ¿verdad? Como la guerra que le hicieron a David, pues él logró salir vencedor porque sabía que estaba la mano de Dios ahí, ¿verdad? Dios le dijo: los voy a entregar en tus manos, y fue lo que hizo. Y así es Dios con nosotros. Yo muchas veces lo he puesto a prueba. Me acuerdo mucho que cuando llegué aquí, yo no sabía ni orar, ni sabía cómo agarrar la Biblia y cómo leer. Pero un día me acerqué a un hermano y le pedí que me enseñara. Yo le dije que no sabía distinguir las cosas, que si cuando yo le hablaba a Dios, pues cómo Él me iba a contestar. Y me abrazó y me dijo: vamos a orar. Y cuando nos abrazamos empezamos a orar. Y Él dijo: Señor, si las cosas
que vienen tuyas para la vida de Pedro, que den frutos. Y si no, retíraselas y con esto nos vamos a dar cuenta que estás obrando tú en su vida. ¿Y qué creen? Que después de esa oración, llevamos 6 años en la casa de oración que tenemos. Ahí nos damos cuenta cómo Dios obra en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar puntuales con Él y ver que de verdad lo que Dios da, lo da como se lo dio a Él aquí, con mucha bendición y con éxito. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios de éxito. Y es un Dios que en todas las batallas que estemos peleando, como esta que está peleando aquí David, las vamos a ganar. Pero ¿qué necesitamos? Tener la fe, creerle a Dios, que Él es el Todopoderoso. Así estemos caídos, derrotados, Él es el único que nos va a poder levantar. Y aquí le tendió la mano y le entregó a sus enemigos para que se diera cuenta que esto era de Dios, ¿verdad? Y cumplió su promesa. Y entonces, vámonos ahora al verso 10, por favor. El verso 10 nos dice, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás y me los entregarás en mis manos. Y el Señor dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. ¿Se dan cuenta que su promesa la cumplió? Él le dijo que se los iba a entregar en sus manos y pues efectivamente, ¿verdad? Dios siempre llega puntual a esas citas que tenemos. Y nosotros también, cuando nosotros siempre llegamos puntuales a las citas de Dios, ¿sí? Tenemos que estar ahí, porque miren, como en este momento que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Él está aquí y está viendo cómo nosotros estamos recibiendo todo lo que Él nos está dando. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a llegar puntual a estas citas. Y nos dice aquí, nos vamos a ir en el verso 10, ¿sí? Nos vamos, por favor, a Crónicas 13, del 9 al 10. Crónicas 13, del 9 al 10. A ver, Crónicas 13 del... Permítame. Crónicas 13 del 9 al 10. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usac extendió su mano en el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. ¿Se dan cuenta cómo, pues de verdad, nosotros no podemos hacer algo que Dios no nos está mandando? ¿Sí? Ella quiso hacer algo y pues las consecuencias fueron fatales, ¿verdad? Porque pues cuando Dios nos manda a hacer las cosas es cuando las debemos de hacer, ¿sí? Yo estoy viviendo algo así parecido y pues tenemos que tener en claro primero que debemos de respetar la autoridad de Dios y las autoridades que Dios ponga. Entonces, si nosotros respetamos, no van a pasar ese tipo de cosas. Usted perdió la vida, ¿sí? Porque él era agarrar el arca cuando no le habían, nadie le había mandado, ¿ah? Y hay veces que nosotros no sabemos qué es lo que tengan las cosas y pues por lo cual debemos de mantenernos, ¿no? Y luego nos dice, 13. Nos vamos ahora sí al verso 12. Y dice, y dejaron ahí sus dioses y David dijo que los quemasen, ¿sí? Ahora vamos a segunda de Samuel, del 5, del 17 al 25. Segunda de Samuel.
Segunda de Samuel 5, del 17 al 25. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Dios, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Bueno, aquí hay una cosa bien importante que nosotros debemos de entender, que cuando hacemos lo correcto para agradar a Dios y no al hombre, de lo que les comentaba hace rato, se nos van a levantar guerras contra nosotros, y pues no debemos nunca de dudar de la fuerza y el poder de Dios, ¿verdad? Y al único que debemos de consultar pues es a Dios, no consultar al hombre, porque el hombre, pues en la parte humana siempre nos equivocamos, pero ya cuando nosotros consultamos a Dios en lo espiritual, ¿sí? Y nuestra comunión con Él es buena, pues los resultados son diferentes. Hacemos las cosas como a Él le agradan. Y saben una cosa que yo he aprendido a lo largo del tiempo, es de que muchas veces cuando nosotros oramos y estamos congregados y estamos orando, las cosas de Dios fluyen en paz, fluyen con armonía. Y si ustedes voltean a verse cuando estamos orando unos a otros, nos damos cuenta que Dios está fluyendo en cada uno de nosotros, porque en la oración siempre hay algo que nos va a tocar el corazón. Y cuando nos pasa eso, pues el único que tiene el poder de hacer eso es Dios, por medio del Espíritu Santo. Y entonces cuando nos toca el corazón, salimos como redimidos, ¿sí? Y decimos, algo hubo en esta oración que a mí me tocó, ¿no? Y esas son cosas que pues uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Ahora, si me quieren acompañar, vámonos al verso 16 y 17. En Crónicas, en Primera de Crónicas 14, versos 16 y 17. Dice, hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los fariseos desde Gabaón hasta Jerset. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y el Señor puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros obedecemos a Dios, nos premia de una forma buena, bonita, y que se disfruta, ¿sí? Porque como David fue conocido por todo el mundo, así nosotros, ser hacedores y conocidos pues por todos como hijos de Dios, primeramente delante de Dios, y con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, vecinos, compañeros, para resumir, ¿sí? No solo de las palabras y del buen testimonio, sino que también nosotros tenemos que tener obras, y obras que nos permitan agradar a Dios antes que al hombre. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos una obra buena nosotros, ¿sí? Y se combinan todas las cosas que Dios nos está enseñando aquí, ¿verdad? ¿Qué hizo con David? Pues David obedeció y fue obediente al llamado de Dios, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y entonces todo esto, cuando nosotros empezamos a caminar de esa manera, pues obvio que sí va a haber un resultado muy grande en nuestra vida. Muchas veces nosotros no lo vemos. Bueno, yo no lo veía cuando yo empezaba ya a estar en la palabra de Dios, no lo veía, pero sí escuché el llamado de Dios, y cuando lo escuché, ¿saben qué fue lo primero que hice? Yo me fumaba 5 cajetillas de cigarros. Saliendo de aquí, de este lugar, agarré la cajetilla de cigarros y la volé a los arcos. Y de ahí hasta este momento, así con esa decisión, Dios me respaldó, y jamás en la vida volví a fumar. Y después no nada más fue el cigarro, fue el casino, ¿sí? Yo era muy dado a ir a bailar y todas esas cosas, y todo Dios lo cambió por completo en mí. Y un día me invitaron a una fiesta, cuando se casó mi hijo, me invitaron a esa fiesta y fui.
Y entonces cuando llegamos a la fiesta, yo estaba sentado con mi esposa y mis hijos en un lugar, en la entrada pegado a una pared. Y en el otro lugar pues estaba su familia de mi hijo, ¿no? Por parte de su mamá. Y entonces estando ahí, pues sacan la cerveza, ¿no? Y ya saben, las jarras de cerveza, ¿no? Órale, ahí hay para que todo el que quiera tomar, tome. Y me ponen a mí una jarra aquí al lado. Y me dice uno de mis compadres, órale, compadre, ahí está la cerveza. Y le digo, ¿qué crees? Que yo ya no tomo. ¿Cómo? ¿Cómo que tú ya no tomas? No, yo ya no tomo. Y después saca los cigarros y dice, bueno, un cigarro. No, tampoco ya no fumo. Oh, y dice, pues ahora, ¿qué pasó contigo? No, pues para que veas cómo es Dios. Cuando nosotros de verdad recibimos las cosas de Dios y Dios empieza a orar en nosotros, yo no me había dado cuenta de todo eso, pero ya cuando empecé a analizar todo lo que Dios me había retirado, que en un momento dado no me servía para mi vida, ¿sí? Pues toda la demás gente empezó a observar. Y eso es lo que pasa aquí cuando somos obedientes de las cosas de Dios, nos transforma de una forma increíble. Y entonces es cuando nosotros, pues gracias a la obediencia y gracias al buen comportamiento sobre la palabra, vamos creciendo como seres humanos. ¿Y saben qué? Somos luego los últimos en darnos cuenta que ya hemos avanzado en nuestras vidas. Y cuando ya nos damos cuenta que ya avanzamos en nuestras vidas, pues la situación es diferente, porque el vale ya murió y el que se queda es Pedro, ¿sí? Y entonces ahora, pues ya el caminar es diferente. Yo se los comparto esto porque, pues de verdad, me estoy identificando con esta cita bíblica, ¿sí? La primera de Crónicas 14, porque si somos obedientes, vamos a tener lo que nosotros le estemos pidiendo a Dios. Pero ya depende de cada uno de nosotros, de esa comunión con Dios, ¿sí? Bueno, vamos a orar para cerrar nuestra cita bíblica, ¿sí? Padre hermoso, mi Señor Jesucristo, te doy las gracias, amado Señor, porque me has permitido estar aquí al frente de todos mis hermanos y poder expresar parte de tu Evangelio, mi Señor Jesucristo, porque sabemos que con todo esto que tú nos enseñas, mi Señor, nos haces unas personas completamente diferentes. Y que tu Espíritu que se derrama en cada uno de todos mis hermanos que están aquí, fluya mucho, Señor, porque también somos tus hijos y por herencia lo necesitamos. Que nuestro Espíritu Santo siempre esté obrando en cada uno de nosotros con esa fuerza, Señor. Porque nosotros le pedimos al Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo te suplica a ti de una forma fuerte y llena de gozo para que tú nos escuches. Alabado sea, Señor, porque nos has permitido estar en estos momentos contigo aquí reunidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.